Ahora sí. Bueno, ya comí algo porque desde las 2 de la tarde estuve eh, con los exámenes. Dios mío, qué duro. Tantos ceros repartidos es difícil. Igual que ustedes han tenido su examen, Dios mío, pésimo en general. Ok, entonces, seguimos con fisiología respiratoria y acabamos en menos de una hora, yo creo que lo acabo. Por el cual, la fisiología respiratoria, en relación con la hemoglobina, vamos a dividirlo en cuatro, no en cuatro partes. Vamos a tener cuatro receptores, ya que van a ser alfa uno, alfa 2, beta uno y beta 2, ya, en la cual estas van a ser muy importantes porque van a representar la unión con el oxígeno, pero la parte del hierro va a ser una parte esencial dentro de las características de los eritrocitos en general. ¿Por qué? Porque el hierro nos va a ayudar a tener un punto de unión fijo en estas cuatro partes, ¿ya? Y además que una vez tenemos un punto de unión fijo, vamos a empezar con la afinidad creciente para el oxígeno, ¿ya? Por el cual, ¿qué va a representar en un glóbulo rojo? Estoy hablando de un glóbulo rojo. Estas cuatro partes, pues porcentajes de saturación, ¿ya? Que va a ser 25%, 25%, 25%, 25%, por el cual en este primer punto tenemos 25% de saturación, 50% de saturación, 75% de saturación y 100% de saturación, ¿ya? Esto es muy importante entenderlo porque las presiones parciales de oxígeno, cuando tenemos alteraciones, por ejemplo, el monóxido de carbono, que el monóxido de carbono sí puede crear igual una afinidad creciente, o disminuir la afinidad creciente para el oxígeno, porque cada vez hay menos cantidad de oxígeno. Entonces, como en la anterior clase habíamos visto, va a empezar a ocurrir esto, ¿ya? Con el monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono, y en general los gases, en general, sí son bastante peligrosos desde un punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a procesos de desaturación, ¿ya? Entonces, eso significa que tenemos que tener en cuenta, y en relación con lo del hierro que les decía a un inicio, en las damas, que esto lo voy a tocar en fisiología de la sangre, una vez encuentre mis diapositivas, no sé dónde estarán, estaba por ahí, pues no me acuerdo dónde lo he puesto. Uno de los trastornos más comunes que vamos a tener es la anemia ferropénica, ¿ya? En las mujeres. ¿Por qué? Por la menstruación. O sea, por si acaso, paréntesis. No es normal que por la menstruación tengas anemia ferropénica, ¿ya? No es normal. ¿Es un factor de riesgo para tener anemia ferropénica? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque puede estar relacionado o está asociado con otros trastornos, como puede ser alteraciones alimenticias, o sea, que el consumo de hierro no sea el adecuado, alteraciones con el flujo y el ritmo de la menstruación, es decir, hay demasiado flujo o el ritmo es mayor en días al que en realidad debería ser. Entonces, estos factores de riesgo nos va a llevar finalmente a que la dama tenga anemia ferropénica. Ya en este sentido, si tenemos una disminución de hierro, también va a estar relacionado con la afinidad creciente para el oxígeno. Por eso, queridas damas, cuando tienen anemia ferropénica, sienten que tienen mucho sueño y demás, porque en realidad estos puntos de unión y la afinidad creciente para el oxígeno pues se van reduciendo, ¿ya? O sea, según la característica del glóbulo rojo como tal, ¿ya? Entonces, ahí ya hace una respuesta del por qué a veces sienten que tienen sueño constantemente. Las damas que tienen anemia ferropénica, no es normal que todas las damas tengan anemia ferropénica. Y en los varones, ¿cuándo van a tener? Por úlcera gástrica, desgarro Es lógico, o gastrointestinal sea, en general, a nivel desgarro anal creo que no también, tiene sentido. tumoraciones, traumatismos, ese tipo de cosas. En las damas, obviamente, el tema de la menstruación es una de las características, ¿ya?
Por ejemplo, en un paciente que está con intoxicación de monóxido de carbono, o sea, ¿en qué momento puede tener intoxicación por monóxido de carbono? Pues en un incendio. Vamos a tener esta característica que es piel escarlatina, ¿ya? La piel escarlatina, obviamente el paciente está muerto porque está en rigus mortis, que creo que ya he llevado con ustedes. Sí, 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 ya llevo con ustedes, creo. O no me acuerdo si era con ustedes. Ya tiene características de rigus mortis y encima pues podemos apreciar la piel escarlatina. Entonces, como ha habido demasiada cantidad de monóxido de carbono, pues en cierto punto los glóbulos rojos pues ya no tienen la función esencial que en realidad deberíamos tener a través de la oxigenación y llevar la sangre desoxigenada, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a procesos de desaturación severos en los cuales finalmente pues el sistema nervioso central deja de funcionar, la corteza cerebral y el sistema nervioso central. Por ese motivo, lo más inteligente, esto es algo que yo les he dicho a los de cuarto, no a ustedes, lo más inteligente, incluso en el guidon que te hice, en el apartado de sistema nervioso central, cuando ocurre este tipo de situaciones, lo más inteligente que podemos hacer es huir, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pueden combatir el fuego, no pueden combatir el monóxido de carbono. Si ustedes se meten a un incendio por hacerse a los héroes, es muy diferente, qué sé yo, que alguien que tú ames esté adentro y por la adrenalina y noradrenalina tú te metas, a que vayas pasando por la calle, veas un incendio y mágicamente creas que eres el protagonista de esta serie llamada Vida, ya que en la mayoría de los casos no lo son. Entonces, la característica que vamos a tener en estos pacientes es que tenemos la formación de piel escarlatina, ¿ya? Intoxicación por monóxido de carbono. Normalmente dejo esa imagen para que vean las atrocidades que nos puede dejar en situaciones, por ejemplo, de incendios. Si no me equivoco, en este paciente, en la descripción era incendio forestal, ¿ya? Un incendio forestal es todavía mucho más complejo huir, así que, por favor, si son inteligentes, huyan del lugar. Entonces, las diferencias que vamos a tener entre el oxígeno y entre el CO2 es que el oxígeno, el 98% de las moléculas de oxígeno pues se van a unir directamente con la hemoglobina, ¿ya? Y para de contar, vamos a tener aproximadamente un 2% de oxígeno disuelto que en las presiones parciales de oxígeno y presiones parciales de CO2, eso es lo que representaba en la arteria pulmonar 40 minutos de mercurio, ¿ya? Este oxígeno disuelto, ¿dónde está? Aquí está. Este oxígeno disuelto es la que va a representar 40 minutos de mercurio en la arteria pulmonar, mientras que el CO2 va a tener tres características. Número uno, en su unión con las proteínas, el 30%. Número dos, el 10% va a estar disuelto y la gran mayoría se va a convertir en bicarbonato. Por el cual es muy importante entender esto porque a partir de esto CO2 disuelto y oxígeno disuelto, pues vamos a entender cómo funciona. Como pueden ver, el CO2 disuelto es en mayor proporción. A diferencia del oxígeno, pues de acá en la arteria pulmonar vamos a entender por qué el CO2 tiene 45 milímetros de mercurio y el oxígeno tiene 40 milímetros de mercurio en comparación, ¿ya? Por el cual estas presiones, que son presiones normales a nivel de la arteria pulmonar, pues van a estar directamente relacionadas con el intercambio hematogaseoso para la expulsión, según yo la palabra está mal, para la salida de CO2 hacia el alveolo y que finalmente llegue hacia la parte externa, ¿ya? Vaya por la zona respiratoria, hacia la zona de conducción y vaya hacia el exterior. Por el cual, en la en el apartado de formación de bicarbonato, lo que va a ocurrir con el CO2 es que el CO2 va a atravesar la barrera alveolar, en la cual entra a nivel de los eritrocitos y se va a convertir en bicarbonato. ¿Cómo?
A través de la unión de CO2 más agua, siempre se me olvida el nombre, H2CO3, no sé por qué, era anhidrasa carbónica, creo. Tu, 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 tu. Ácido carbónico, cerca, estaba cerca. La unión del el CO2 y el agua nos va a tener la formación de ácido carbónico, ¿ya? Y a partir del ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica, que esa sí es la anhidrasa carbónica, vamos a poder degradarlo finalmente en dos cosas muy importantes, que va a ser los hidrogeniones y va a ser el bicarbonato, ¿ya? Entonces, a partir de estos dos, vamos a poder entender que tienen dos formas diferentes de actuar, en la cual los hidrogeniones se van a unir a la hemoglobina y va a empezar a favorecer la liberación de oxígeno a través de los diferentes tejidos, etcétera, etcétera, ¿ya? Por el cual dentro del eritrocito sí es muy importante, pero el bicarbonato va a actuar a través de un proceso de contratransporte con el cloro, en la cual vamos a empezar a ingresar cloro a nivel de eritrocito y va a empezar la salida de bicarbonato, en la cual el bicarbonato va a ser transportado en el plasma después de intercambiarse con el cloro, y esta es una de las herramientas principales que necesitamos entender para el equilibrio ácido-base, ¿ya? Me falta ese tema. Qué divertido. Con ese tema los puedo matar. Entonces, el equilibrio ácido-base, este es el inicio. Bueno, ya hemos visto la parte renal y ya hemos visto la parte, ahora ya hemos visto la parte respiratoria, ¿ya? Por el cual ya tenemos los dos conjuntos para poder entender el equilibrio ácido-base. Entonces, a partir de este proceso, solamente este por si acaso, es de cómo va a funcionar el buffer pulmonar, ¿ya? Buffer pulmonar. Acuérdense de ese nombre cuando llevemos equilibrio ácido-base. Entonces, a ver, justo. Es el inicio para entender el equilibrio ácido-base, en la cual dentro de la literatura nos refiere el aumento de la producción de ácido nos va a conducir a un proceso de acidosis o acidemia, que esta va a ser percibido por quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales, que van a estimular el centro del control respiratorio, nos va a conducir a un aumento de la ventilación. Esto nos conduce a un aumento en la excreción de CO2. ¿Y por qué un aumento de la excreción de CO2? Porque dentro de las características estas, vamos a tener un mayor movimiento de CO2, ¿ya? Un mayor movimiento de CO2. Entonces, en un proceso de acidosis, metabólico, el buffer pulmonar es el que va a actuar, ¿ya? Por el cual este proceso de aumento de excreción de CO2 nos va a llevar a mayor formación de bicarbonato. Entonces, a partir del bicarbonato, fisiológicamente hablando, vamos a tratar de subsanar el desequilibrio ácido-base que tenemos en este paciente, ¿ya? Entonces, qué bien. Algo que no les había explicado y justo trato de hacerlo así los temas. Entrar de un tema para los quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales. Algo que mis colegas no sé por qué no les gusta enseñarles a los estudiantes. Es importante, aunque digan lo contrario. Dentro de los quimiorreceptores, o bueno, dentro de la regulación respiratoria, tenemos que entender que esta va a ocurrir a través de diferentes porciones. Ya a nivel del cuarto ventrículo vamos a tener el centro neumotáxico, que va a estar encargado de procesos de inhibición o regulación principalmente. Podemos encontrar, en teoría, el centro apnéustico, que principalmente va a estar asociado, en la cual va a tratar de evitar de que ustedes cuando, no sé, dicen vamos a hacer una competencia de a ver quién aguanta más la respiración. Este es el centro encargado de evitar pues de que ustedes se maten a sí mismos tratando de evitar de respirar, ¿ya? Y lanza un estímulo totalmente agresivo para que hagan una inspiración profunda. Entonces, lo más importante de estas vías van a ser el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral.
que estos van a estar relacionados con los nervios vago y el glosofaringio y vías motoras respiratorias, por el cual vamos a tener diferentes sensores que van a llegar hacia el centro de control respiratorio, en las cuales tenemos los quimiorreceptores centrales, los quimiorreceptores periféricos, receptores pulmonares, receptores articulares y musculares. Acá tenemos dos importantes que van a ser los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales solamente van a actuar por cambios en la captación de hidrogeniones, ¿ya? Solamente por cambio en la captación de hidrogeniones, mientras que los quimiorreceptores periféricos también pueden estar relacionados con cambios de los hidrogeniones, pero también van a poder detectar cambios en el oxígeno o en la presión parcial de oxígeno, cambios en el CO2 o cambios en la presión parcial del CO2. ¿Ya? Ya me acuerdo si lo he puesto. Sí, sí lo he puesto. Mientras que vamos a tener otros receptores pulmonares relacionados con el estiramiento, receptores articulares y musculares relacionados con el estiramiento y la tensión. Todos estos van a ir al centro del control respiratorio y van a causar un efecto a nivel del diafragma para inspiración y expiración, directamente hacia la inspiración para los músculos intercostales externos y o músculos accesorios, para la expiración con los intercostales internos y los músculos abdominales, ¿ya? Entonces, dentro de todo esto que ya lo he mencionado, vamos a tener un complejo muy importante, ¿ya? Que se llama el complejo Prebotzinger. El complejo Prebotzinger, o también llamado el marcapasos respiratorio. Y al final, ¿qué va a ser un marcapasos? Ya hemos visto un marcapasos cardíaco. Es el que te va a dar el ritmo, ¿ya? O sea, va a marcar tu paso. Como ustedes hacen al caminar, no sé, se levantan y hacen pierna derecha, pierna izquierda para caminar. A eso lo vamos a llamar con un marcapaso, nos va a ayudar a tener un ritmo como tal, como lo teníamos en el corazón. En la respiración es el complejo Prebotzinger, que nos va a ayudar a hacer primero el proceso de inspiración, luego el proceso de expiración, ¿ya? Por el cual, ¿cómo va a funcionar a nivel de los grupos respiratorios dorsales y ventrales? Lo que normalmente puede ocurrir es que tengamos un estímulo a través de los cambios con los hidrogeniones y este parta directamente hacia el grupo respiratorio dorsal, ¿ya? A partir del grupo respiratorio dorsal vamos a tener un estímulo al diafragma y además vamos a estimular al grupo respiratorio ventral, en la cual en el grupo respiratorio ventral vamos a tener tres partes, ya una parte rostral, una parte intermedia y una parte caudal, en la cual la parte rostral justamente se va a encontrar el complejo Prebotzinger, ¿ya? Entonces, esta va a ser muy importante para que estos estímulos hacia el grupo respiratorio dorsal y luego al grupo respiratorio ventral vayan en el ritmo adecuado, ¿ya? Inspiración, expiración, inspiración, expiración. En la parte intermedia, antes, la parte rostral va a estar conectada también con la parte caudal para que así, cuando llevemos el estímulo al grupo respiratorio dorsal y devolvamos el estímulo al grupo respiratorio ventral, llegue hacia la zona caudal y active los músculos abdominales y los músculos intercostales internos para el proceso de expiración, ¿ya? Por el cual ocurre exactamente lo que les dije. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Y además, algo también que refiere el libro, que la relación ventilación-perfusión también va a actuar como un regulador, ¿ya? O sea, cuando hay cambios en la relación ventilación-perfusión, también puede haber cambios en los centros de control, ¿ya? Por eso tenemos que tener en cuenta también la relación ventilación-perfusión. Entonces, ahora sí voy a hablar de la parte intermedia. La parte intermedia, que como podemos apreciar, el estímulo no es directo. ¿Por qué? Porque este va a estar relacionado principalmente con los músculos accesorios, ¿ya? Entonces ya hemos visto cuáles son los músculos accesorios respiratorios y cuándo van a ser activados, de manera fisiológica o de manera patológica. Por eso se activan de diferente manera desde un punto de vista del centro de control respiratorio, ¿ya? Entonces, esto es muy importante aprenderse y entender por qué
Cuando hago actividad física, tengo la activación de los músculos accesorios respiratorios o cuando tengo alguna enfermedad respiratoria, ¿ya? Entonces funciona así, es como un reloj suizo, muy específico los estímulos, por el cual a nivel del estímulo central, en los quimiorreceptores centrales que vamos a tener, justamente lo que les he mostrado en la primera parte de los cambios que podemos tener en la formación de hidrogeniones, que también ocurre a nivel renal, entre más formación de hidrogeniones tengamos y estas pasen del líquido cefalorraquídeo hacia la parte extracelular, estas pueden entrar en contacto con quimiorreceptores centrales y el estímulo hacia los quimiorreceptores centrales, pues estas nos van a llevar para estimular los centros de control respiratorio, ¿ya? El grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral, a través de cambios en los hidrogeniones. Mientras que los quimiorreceptores periféricos, que esto ya lo habíamos visto en cardiovascular, perdón, van a ser justamente los que igual tenemos a nivel cardíaco, que son los cuerpos carotídeos, el seno carotídeo y los cuerpos carotídeos, ¿ya? Y los cuerpos aórticos. Entonces, en estos lugares vamos a encontrar receptores relacionados con hidrogeniones, receptores relacionados con oxigenación, con oxígeno, perdón, y receptores relacionados con CO2, por el cual, si bien la disminución del flujo era una de las causas por el cual podemos tener un aumento del gasto cardíaco, disminución del gasto cardíaco, etcétera, etcétera, también van a estar relacionados con una disminución de la captación de oxígeno o de la cantidad de oxígeno que deberíamos tener, presiones parciales en realidad. También, ¿por qué? Porque, como habíamos visto, la relación del corazón con la parte pulmonar es muy importante, porque si uno falla, va a fallar también el otro, ¿ya? Y el otro lo va a tratar de compensar. Entonces, los quimiorreceptores periféricos es muy importante entender cómo funcionan, no solamente desde el punto de vista vascular o cardiovascular, sino ahora ustedes también desde un punto de vista respiratorio, que en este caso, qué bien, que en este caso los cambios en las presiones parciales de oxígeno, los cambios principalmente en las presiones parciales en las cuales está asociado con disminución, lo que va a ocurrir es que tengamos un cierre de los canales de potasio, ¿ya? Tengamos un cierre de los canales de potasio, y este cierre de los canales de potasio nos lleve a un una apertura de los canales de calcio. Esta apertura de canales de calcio el proceso de despolarización agresiva a través de los quimiorreceptores periféricos, y esto nos va a llevar este estímulo hacia el centro de control respiratorio, ¿ya? Y dependiendo de la característica, pues va a incrementar la frecuencia respiratoria o la va a disminuir, etcétera, etcétera. Funciona de esta manera, y justo di esta charla para residentes de terapia intensiva a pedido de la jefa de residentes el anterior semestre. Entonces, es muy importante entender cómo funciona la fisiología, ¿ya? Por el cual, lo que les comentaba, cambios, aumento de la presión parcial de CO2 y disminución de la presión parcial de oxígeno, pues estas van a estar asociadas de estimular los quimiorreceptores periféricos o los quimiorreceptores centrales. Entonces, nuestro organismo va a tratar de determinar si es necesario el aumento de la ventilación, ¿ya? Porque ahora ustedes entenderán que el aumento de la ventilación es muchos cambios fisiológicos, desde una parte muscular, ahora entienden del centro respiratorio, cambios en las presiones parciales, cambios en la relación ventilación-perfusión. No solamente es que tiene un aumento de la frecuencia respiratoria, como les enseñan en primer año, que está bien que les enseñen así, porque tienen que empezar a entender la medicina desde menos hacia más, ¿ya? Y ahora que están en tercer semestre, tienen que entender cómo funciona esta parte. Por el cual, ¿qué es lo que puede llevar a una alteración severa
relacionado con los quimioreceptores centrales o quimioreceptores periféricos. Podemos empezar a tener cambios o tipos de respiración, ¿ya? Que acá tenemos la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes, que vamos a tener procesos de bradypnea, luego procesos de taquipnea, nuevamente procesos de bradypnea, un periodo de apnea y otra vez, ¿ya? La respiración de Cheyne-Stokes es muy peligroso porque eso nos da a entender que a nivel del sistema del centro respiratorio, pues se está alterando por algún motivo, porque respirar de esta manera, haciendo procesos de apnea, que justo en esa charla, incluso la jefa de residentes, que es colega mía, buena amiga mía, refería que en pacientes que tienen trastornos respiratorios severos, podemos ver respiración de Cheyne-Stokes, ¿ya? Por el cual es un mal pronóstico, porque significa que la adaptación en el centro de control respiratorio no es buena. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo cambios en esto primero, ¿ya? Porque no podemos alterar la corteza cerebral o el sistema nervioso central. Tenemos que estimular estas zonas a través de estos cambios. Y por algún motivo no estamos haciendo cambios en la presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, oxigenoterapia inútil, porque no sé qué es FIO2, no sé cuál es la herramienta de oxigenoterapia que debería colocar al paciente, entonces esto va a representar problemas para el paciente y nos puede llevar directamente hasta la muerte. Por eso andaba tanto en esa explicación, ¿ya? Por el cual otros otros receptores relacionados con la caja torácica, la parte muscular y la parte articular, vamos a tener los receptores de músculos y articulaciones, que estos detectan la posición de la pared torácica, la tensión muscular y tienen un efecto en la respiración normal. ¿Cuándo podemos verlo alterado? Por ejemplo, alguna vez, sobre todo cuando daba clases en primer semestre y les enseñaba la forma de cuando tienen una base, o sea, una obstrucción de la vía respiratoria, o sea, se está atragantando, en otras palabras, hay que ir escalonado, ¿ya? Por el cual, cuando tú haces el golpeteo a nivel del tórax, en la parte posterior, pues es justamente para detectar todos estos receptores, ¿ya? Entonces, si ustedes lo hacen como mis estudiantes lo hacían en su momento, nadie se estaba atorando y empiezan a golpetear su tórax de su compañero o su compañera, van a empezar a estimular estos receptores. Por eso sienten en algún momento, como algún modo decía, es como si se contrajera mis músculos intercostales. Pues sí, evidentemente estás estimulando unos receptores y por eso sientes que no puedes respirar de una manera adecuada, ¿ya? Receptores irritantes, que estos van a detectar principalmente ya en zona respiratoria, agentes químicos, polvo, aire frío, y va a causar dos efectos, tos y broncoconstricción, ¿ya? Por el cual el efecto de la tos también está relacionado en este punto. Receptores del estiramiento que detectan la inflación pulmonar y el efecto termina la inflación, ¿ya? O sea, cuando hacen una máxima capacidad inspiratoria, va a haber un punto en la cual incluso van a sentir que les empieza a doler, ¿ya? Estos receptores del estiramiento están directamente relacionados con este proceso. Y los receptores Y, que estos van a detectar agentes químicos, estiramiento, edema pulmonar, y el efecto que vamos a tener es respiración superficial, broncoconstricción o secreción de moco. Uno de los ejemplos que igual uso en relación a los receptores de músculos y las articulaciones, alguna vez han debido estar haciendo alguna actividad física en la cual de repente, sobre todo pasa en gimnasia, que dan un giro sobre su propio eje mientras están saltando y caen de pie. Cuando no caen de pie y caen sobre las nalgas y hacen un movimiento hacia adelante abrupto del abdomen, crean una contracción agresiva de la parte del diafragma y también estimulan estos receptores, por el cual sienten que no pueden respirar y estos receptores tratan de incrementar la frecuencia respiratoria, ¿ya? Porque justamente le dieron un golpe al músculo principal de la respiración.
Eh, es muy interesante esta parte. Entonces, bueno, este era un episodio de Doctor House, que no es necesario que lo veamos porque ni siquiera sé si están presentes en la llamada. Es mucho más fácil cuando los tengo en clases, pero es algo, dime, aquí, ¿no? No, perdón, doctor, me he equivocado. Ok. Es para que vea que está presente, doctor. Bueno, supongo que unos 10 o 12 deben estar Sí, doc, sí presentes. estamos acá y sí vimos ese capítulo. Sí, ya. Ya, Vamos a ver. el capítulo en cuestión, que es justo de lo que iba a hablar, las presiones atmosféricas que podemos tener, que pueden variar en dos, ¿ya? Que pueden ser las presiones atmosféricas a nivel del mar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, hacia arriba, el aumento de... Espera, no encuentro mi mouse, aquí está. Las presiones atmosféricas hacia arriba, pues al aumentar la presión atmosférica, hace cambios en la presión de oxígeno y demás, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? Es decir, la altura. La altura afecta, sí, por supuesto, que nadie les mienta. La altura sí afecta, pero afecta a quienes, a personas que tengan eh, enfermedades respiratorias, que tengan patologías de base en general, como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad mórbida o obesidad clínica, en este caso, en las nuevas definiciones de Lancet. Entonces, todo esto es importante, entender que la altura se afecta, pero que también afecta, pues hacer cambios abruptos hacia niveles más abajo del nivel del mar, que esto es bucear, ¿ya? Esto es bucear, no es que estás entrando al infierno, que supongo más adelante lo harán, pero ahora no es el momento. El buceo, aunque es muy divertido, si tienen la oportunidad de bucear, háganlo, no pierdan la oportunidad, se los recomiendo. Lo que va a hacer es un aumento de presión, entonces, si vamos a utilizar a la parte pulmonar en su relación con la capacidad de hacer un proceso de inspiración máxima sin un efecto rebote tan agresivo, entonces a niveles hasta 200 metros por debajo del nivel del mar, pues todavía vamos a tener un proceso de inspiración máxima, ¿ya? Pero con cierta dificultad. Mediante vayamos disminuyendo más y más, pues la parte pulmonar va a llegar a puntos críticos, incluso hasta el colapso pulmonar, ¿ya? Por ese motivo, hasta cierta cantidad podemos hacer, técnicamente es snorkel, no es buceo, ¿ya? Vas a hacer snorkel, entonces sin la necesidad de tener un traje o tener oxígeno, pero mediante vayas descendiendo más y más, sí o sí necesitas un traje de buceo y oxígeno. ¿Por qué? Porque empieza a hacer cambios en este sentido, ¿ya? Por el cual, y lo que está relacionado con el episodio del Doctor House y lo idiota que hace esta persona, porque eso a mí me consta cuando vayan a República Dominicana. En República Dominicana creo que son más conscientes. En México, en Cancún, a algunos les da igual, solo están ahí para ofrecer los servicios de buceo. Pero en República Dominicana y en esos lares, eh, sí les dan una tarjeta que refiere que no hagan cambios abruptos de presión, o sea, que no suban más allá del nivel del mar, ¿ya? ¿Por qué? Porque así como hemos estado en cambios abruptos de adaptación pulmonar, que estos tienen que adaptarse igual con tiempo, por lo menos 24 horas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si la parte pulmonar ha estado frente a estos cambios abruptamente y ahora voy a hacer cambios abruptos subiendo a grandes alturas, por ejemplo, subirme a un avión, va a empezar a hacer ruptura de los eritrocitos y empieza a liberar diferentes gases. La presión parcial de oxígeno se altera el pH arterial, altera la concentración de hemoglobina, altera la frecuencia cardíaca, altera la ventilación. Entonces,
lo que le ocurre a este paciente es todo esto, ¿ya? Le ocurre todo esto, todos estos cambios, porque el estúpido, pues, decidió tomar un avión, ¿ya? Decidió tomar un avión, supongo que era una urgencia, pero en esa pinche tarjetita te dicen que no hagas eso, porque es súper peligroso. Y en el episodio se nota que es súper peligroso, ¿ya? Y además que tiene otras implicaciones. Ese episodio es bueno. Hay otros que solo son novelas de Doctor House, pero en ese sí tiene un sentido fisiológico y fisiopatológico, ¿ya? Por el cual ambos pueden ser peligrosos. No deberían bucear a aquellas personas que sí tienen problemas respiratorios o que tal vez tienen enfermedades de base. ¿Por qué? Porque, digamos, un paciente diabético y por los cambios de presión empezamos a utilizar demasiada energía ATP y tenemos alteraciones con la regulación de la energía y que llegue un proceso hipoglicémico, el pobre paciente diabético se va a desmayar y nunca más va a salir de ahí, ¿ya? Entonces, esta clase de actividades, pues sí tienen que determinar con un médico si es apto para hacerlo, ¿ya? Pero digamos, ustedes a su edad, que creo que no tienen ninguna patología, entonces es indiferente. Obviamente a partir de 30, 35 años o 40 años, en estos pacientes hay que determinar si sí o si no, ¿ya? Para cual, tuturu, tuturu, caramba, ya había acabado. ¿Alguna pregunta? Todo eso es respiratorio. Abarqué todo, exactamente todo. ¿Preguntas, dudas? ¿Sus notas son reales? Sí, por supuesto. Y ya saben, si no volvemos a lo presencial, bueno, su examen virtual va a ser 100 veces peor. Pero respiratorio es de las cosas más importantes que tenemos, por si acaso. Tenemos que aprender bien, porque así cuando lleguen a residencia, si es lo que ustedes quieren, van a poder entender de mejor manera cómo funcionan las patologías, porque había residentes que no sabían esto. Y esto es para médicos generales, cómo lo van a hacer ustedes. Y por eso me pidieron hacer esa charla en esa ocasión. Al parecer les gusta la forma en la que explico, sobre todo a los residentes, porque a ellos sí los puteo, a ustedes no. Entonces, es importante aprender. Por eso trato de mantener un nivel un poquito diferente a mis colegas. No sé si es mejor o peor. Hay varios colegas que les enseñan un poquito más superficial, que supongo que está bien, pero esta información sí la van a necesitar para más adelante, para fisiopato, para especialidades en específico, y entre más pronto lo aprendan, más fácil de entender va a ser hacia adelante. No como a los residentes que nunca les han explicado, pues para ellos es chino siendo ya residentes. Ya para ustedes en este punto, si bien es complicado, mediante lo vayan estudiando y lo vayan viendo frecuentemente en la carrera, pues ya no es tan difícil, ¿ya? Por eso trato de enseñar un poquito más, porque si no, voy a tener colegas mediocres como los tengo hasta ahora. Hay varios colegas que tengo, un montón de colegas mediocres, y perdón que lo diga, pero son mediocres, porque saben lo básico de lo básico. Es como que leen lo primero de un libro y luego lo demás les da igual. Y el problema de esos colegas es que cuando tienen enfermedades complicadas, o sea, pacientes complicados, no saben qué hacer. Y si algún momento llego a sus manos, no quiero que me cambien mi pierna por brazo y mi brazo por pierna, y yo solamente fui por un resfrío. Entonces, prefiero estar seguro de que los colegas con los cuales yo me tope tengan una calidad por lo menos aceptable, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda? No subí estas ya, pues, ¿no? Dime, aquí, ¿no? Doctor, tenía una duda. Estaba leyendo en el libro y no logré entender acerca de lo que es la intoxicación por oxígeno. Ya. La intoxicación por oxígeno, que sí se puede dar. Acá en Latinoamérica creo que no está la señalización.
Hay algunas zonas montañosas con muchos árboles y demás, pero son zonas montañosas en las cuales el porcentaje de oxígeno es muy alto, o sea, que representaba 20%, digamos, en general. En estas zonas montañosas puede llegar hasta un 40% de oxígeno. ¿Cuál es el problema de ese oxígeno? Empieza a crear, alterar la presión parcial de oxígeno y se aumenta, ¿ya? Porque tengo más moléculas. Entonces, la intoxicación por oxígeno es peligrosa porque empieza a alterar el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque como tengo demasiada presión parcial de oxígeno, va a tratar de disminuir la ventilación, ¿ya? Que es justamente lo que le puede pasar a una persona que le das oxigenoterapia cuando no lo necesita, que es lo que les había dicho en un primer momento. La intoxicación por oxígeno es peligroso también. Por eso hay oxígeno a aire ambiente. Y en estas zonas montañosas, que creo que en Suiza, en Estados Unidos, en zonas un poquito con mejor trabajo, porque son zonas montañosas, sí hay un letrero. Si van a Estados Unidos y van a zonas montañosas, van a ver, existe el letrero, ahí dice peligro, oxígeno puro. No sé la traducción correcta, pero el, en estas zonas tienes que tener cuidado porque no puedes estar mucho tiempo porque va a alterar la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Te vas a marear y te vas a desmayar y te vas a morir ahí. Entonces, a eso se refiere. ¿Alguna duda más? Doctor, y en esos casos, ¿qué se podría hacer en el caso de que encontremos eso, digamos, un ejemplo, ¿no? Tendríamos que limpiar los eritrocitos, o sea, tendríamos que hacer hemodiálisis. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno que está siendo transportada a través de los eritrocitos es demasiado. Entonces, hay aumento del flujo, hay aumento de la formación de eritrocitos y lo mejor es hacer diálisis o aumentar el CO2, que eso sería complicado, ¿ya? O hacer monóxido de carbono, o sea, quemar algo, fumar, puede ser una herramienta. Es irónico, pero puede ser una herramienta, pero en el hospital no le vas a pedir que fume a tu paciente, ¿no? Ya, doctor. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Quién? ¿Nadie más? Disculpe, Dime. doctor, quería que pase las diapos, por favor. Ah, sí. Siempre me olvido, che. Es que como tengo mucho tiempo y ya hice muchas cosas en mi casa, me distraigo con algo y me olvido que tengo que hacer. Lo voy a subir. Me hacen recuerdo, por favor. ¿Alguna duda más? Ok. Entonces, ojalá vernos. Ah, del día lunes. Voy a ver alguna manera de que, o sea, no es culpa de nadie, o sea, de nosotros relacionados con la universidad, que no puedan tener prácticas, pero tampoco voy a abarcar grupo A y grupo B, porque sería absurdo, ¿no? Porque no es como, vuelvo a repetir, no es como que le voy a decir, Bautista, te vas a sacar sangre y yo te voy a ver, es súper peligroso que hagamos ese tipo de cosas, pero voy a tratar de que tengan un poquito de mejora en su razonamiento clínico, que es uno de los problemas. Justo salió un artículo nuevo de eso, el problema de los futuros médicos, problema de razonamiento clínico, ¿ya? Es decir, no pueden razonar. ¿Por qué? Porque algunos, entre el 30 hasta el 60% de los futuros médicos que actualmente se encuentran cursando las diferentes universidades a nivel del mundo, utilizan tanto redes sociales y principalmente la IA que no pueden razonar clínicamente, o sea, no pueden asociar una cosa con la otra, ¿ya? Por el cual, que esto era para el siguiente semestre, ver formas de que puedan razonar de una mejor manera, pero ahora voy a ver en la práctica que pueda darles una manera de que puedan razonar, que van a ser casos clínicos, ¿ya? Para que sea más provechoso y no estén tirados en su cama lamentando que no pueden comer pollo
hace 3 semanas. O bueno, los que se fueron supongo que ya comieron pollo, pero eso voy a tratar de hacer eso en la práctica. Sí, tengo tiempo. Entonces, necesito aportar a los futuros médicos a que empiecen a pensar, ¿ya? Porque el uso de IA ya se nota en algunos estudiantes, perdón que lo diga de esta manera, con ustedes lo estoy apreciando. Ustedes son muy buenos para memorizar, pésimos para razonar. Memorizan muy bien, pero en este examen que hemos tenido, en algunos casos era un poquito más de razonamiento, se les ha ido el hilo totalmente y las respuestas fueron pésimas. Entonces, lo que dice el artículo, pues aparentemente es verdad, ¿ya? Y no quiero eso. Dejen de usar la IA para todo, por si acaso. Dejen de usar a la IA como si fuera su mejor amigo o su pareja o no sé, qué sé yo. He visto atrocidades de mis estudiantes, entonces usen la IA como herramienta, ya no como otra cosa. Si no hay nada más, me voy. Nos vemos. Cuídense. No vayan al centro, ya saben. Hasta luego, Doc. Sí, están Hasta casi luego. bien. Hasta luego. Hasta luego, Doc.